Estamos en nuestro Bajar la Guardia en la pizarra, hoy conversando, charlando con el actor catalán Francesc Orella. Bienvenido, benvinguts, no? Aquí, bona tarda, Francesc, com va tot? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Bueno, gracias por estar Todo bien. con nosotros, amb nosaltres. Bueno, voy a hablar un poco mejor en castellano para que nuestra audiencia latinoamericana, y además mi catalán, a pesar de haber vivido en Barcelona una buena temporada, no se me va a notar demasiado el andaluz que tengo dentro. No te preocupes, habla como quieras. Bueno, Habla castellano. gracias. Como siempre, nosotros empezamos por Galeano, por eso que decía Galeano de lo importante o lo más importante entre las cosas no tan importantes, o sea, el fútbol. ¿Te gusta, Francesc? Galeano era mucho Galeano. Me gusta el fútbol, sí, pero sí, yo soy culé, soy seguidor del Barça y la verdad es que creo, o sea, sigo lo que hace el Barça y la competición y tal. Y el fútbol es un deporte que no sigo todos los equipos, ni soy adicto a todo, pero me gustan los mundiales, me gusta la Champions, pues claro, sí, me gusta el fútbol y el Barça, pues me interesa todo lo que hace. Nosotros en el programa siempre tenemos un segmento que es fútbol y política, intentamos desmitificar eso de que no se pueden relacionar y bueno, vamos encontrando cada vez más gente que habla afortunadamente de fútbol y política combinadamente. Y bueno, ser del Barça, esto de es més que un club, ese eslogan tan conocido, ¿cómo lo ves? ¿Están de verdad o no? Bueno, eso viene de hace tiempo, o sea, lo del fútbol, el opio del pueblo, ¿eh? ¿Te acuerdas de Sí, esa expresión? El fútbol es el opio del pueblo, que el fútbol servía para adormecer, anestesiar a la población para que no pensase en otras cosas, en política o en otras cosas. Bueno, eso sigue siendo válido. O sea, yo por un lado, te acabo de decir que me encanta el fútbol y sigo al Barça y tal, pero sigo considerando que el fútbol es una buena arma para tener distraídos a un montón de gente que, yo qué sé, que dejen las pasiones en el fútbol y no en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, liga con la pregunta que me has hecho. El Més que un club viene de porque el Barça como equipo ha representado siempre en la historia de nuestro país, de España, pues bueno, representaba lo catalán, representaba una oposición a Madrid, representaba a Cataluña, de alguna manera representaba a Cataluña enfrentada a un poder central de Madrid que siempre existió y mucho más con el franquismo, claro. Entonces, esto de Més que un club es un eslogan afortunado que responde a esta realidad y ha quedado así, porque además, entre otras cosas, el Barça pues también se considera más que un club por el poder, en fin, por la magnitud del club, por el poder económico, por lo que nos representa para la población emocionalmente, para muchísimos y tantos seguidores que hay, no solo en Cataluña y en España, sino en el mundo. Bueno, es un club grande, pero ya te digo, el origen de la frase viene por política. bueno, Casi. menos mal, porque de hecho hace 2 semanas creo que nosotros hicimos a Pep Guardiola precisamente en esa relación política y fútbol y a Cruyff. Y de hecho también te Sí, quiero hablar del Johan o Cruyff. Vimos que en sí, Cracovia, que es un programa de sátira deportiva, ¿no? Le podríamos llamar para sí. los que nos escuchan. Yo lo seguí desde siempre. Es un programa que marcó mucha tendencia. ¿Imitaste alguna vez a Johan Cruyff, no? No, bueno, me pillaron para hacer un gag con el imitador de Johan Cruyff en el programa de Cracovia, que es un equipo de humoristas muy buenos que también hacen otro programa satírico político que se llama Polonia, porque a los catalanes nos llaman polacos. Desde el resto de España, así peyorativamente, los polacos son los catalanes, ¿no? Entonces, el programa se llama Polonia, el satírico político. Y Cracovia era el de deportes. Y sí, hay un imitador, Jordi Ríos, que es muy bueno, que imita a Cruyff. Y entonces me llamaron, porque ya Merlí estaba en antena y era conocido a Merlí y todo eso. Entonces me llamaron a mí para hacer un sketch con el que imita a Cruyff, ¿no? Entonces me hicieron hacer un spot como si Cruyff, un actor que pillan a un actor para hacer un spot y hacer de Cruyff, como el spot que hizo Antitabaco, Johan Cruyff, ¿no? Y entonces representa a Johan Cruyff, que está dirigiendo el spot a ese actor y ese actor era yo. Entonces bueno, era un gag muy divertido. Y bueno, nosotros de hecho hablamos mucho de Cruyff por la ausencia de él en el Mundial del 78, en plena dictadura argentina. Hay Sí, infinitas
interpretaciones, algunas de ellas muy politizadas, ¿no? ¿Qué significó y qué significa Cruyff en lo futbolístico, pero también en una relación con la valentía, ¿no? La rebeldía en Cataluña y qué ha significado hacia afuera? Sí, el personaje de Johan Cruyff, no solamente como jugador, sino el carisma de este hombre que revolucionó la plantilla blaugrana, de pronto sacó al club de una especie de letargo deportivo que no había manera de ganar ligas ni nada. Entonces, bueno, Cruyff con su estilo de juego, basado, como tú dices, evidentemente que hay mucha sabiduría futbolística por su parte, pero hay un aspecto de juego, de pasión, de divertirse en el campo, que eso lo decía siempre, salir a divertirse, ¿no? Salir al campo a jugar y hacerlo bien, pero divirtiéndose, ¿no? Y entonces ese concepto del juego, de quitarle el miedo y luego pues las propias tácticas futbolísticas que él introdujo y eso revolucionó el club y claro, empezó a dar resultados inmediatamente. Era un fútbol atractivo, de mucho compañerismo, de mucho tiquitaca, ¿no? De toque de pelota. Era brillante, o sea, lo que representó Cruyff para el Barça fue una auténtica revolución que además Cruyff era un tipo pues simpático, era un tipo con carácter, decidido, valiente, como tú has dicho, y esa valentía se valoró muchísimo con todos los seguidores del Barça, ¿no? Y Cruyff era un tío, además, que decía lo que pensaba y hacía mucha gracia cuando hablaba castellano. Sí, siempre además con una lógica muy particular, ¿no? Es Sí, preferible ganar por 5-4 que 1-0 y un montón de frases que quedaron ahí, no solo en el un fútbol, montón yo de creo que frases que quedaron ahí. Sí, exacto, sí, pasarlo bien en el campo. A mí no me acuerdo cuáles eran las frases típicas. Tenía un montón. somos muy, Ha sido un personaje importantísimo para el Barça, claro. somos muy cruifistas, además no te lo digo así por quedar bien, sino en el programa creo que desde el argentino al ecuatoriano, porque somos una combinación, somos todos muy del Barça, muy tiki-taka. Pero bueno, sigo, cuando te googleamos, Francesc, salías todo el tiempo rebelde, provocador. ¿Te sientes tan así? ¿De pequeño eras rebeldón o no? Bueno, me considero a ver, sí, he tenido un punto. A ver, una cosa es cuando eres joven, cuando eres chaval, cuando eres, ahora ya tengo una edad, ¿me entiendes? Pero sí que en realidad he sido no conformista con según qué cosas. Me gusta cuestionarme las cosas, no me gusta comprarlo todo a la primera y que me vendan las cosas rápido, no, me gusta darle la vuelta, mirarlo de otra forma y luego, con según qué cosas, soy más crítico o más respondón o más rebelde que con otras, ¿no? No es que sea así con todo, Claro. pero sí, soy un tipo inquieto, digamos, bueno, que soy curioso, soy inquieto y me hago preguntas y no lo entiendo. Y si no lo veo claro, si hay algo que no vea claro, sea en el aspecto que sea, pues me gusta averiguar, Y preguntar y dudar y dudar. Yo siempre he sido la duda, bueno, la duda me hija. sí, Pienso luego existo y la duda, ¿no? Como es, solo sé que no sé nada y esas cosas, ¿no? pareciera que ahora es como está mal visto eso de tener duda y parece que es como que uno No, adolece es de importante falta tener de... duda. Ah, no. A mí la gente que está demasiado segura de sí mismo hay Hay que que mancillarse. desconfiar. Hay que desconfiar de los que están seguros de todo. No me creo nada. ¿Y Hay que dudar. lo de Francesc, lo de ser actor, te permite ser más rebelde o por el contrario te limita un poco, te ha limitado en tu vida un poco esta forma de cuestionar lo que pasa en nuestra vida? Bueno, a ver, tiene varias facetas lo de ser actor. Por un lado, bueno, de alguna manera esta es una profesión, no de alguna manera, para mí es vocacional, tiene que apasionarte la interpretación y salir a un escenario, ponerte delante de una cámara. Eso me ha apasionado a mí de pequeño, entonces yo tengo el privilegio y la suerte de haberme podido dedicar a lo que me ha gustado toda la vida, ¿no? Entonces sí que hay una parte de rebeldía, pero no tanto, porque el actor también tiene que supeditarse a directrices, ¿no? Las directrices de un director de teatro o de película, de lo que sea, sujetarse a lo que es un personaje, en fin, a seguir una línea de trabajo, pero el actor es creador también, o sea, es intérprete básicamente, pero tiene su parte creativa porque da de sí mismo, ¿no? En función del personaje. Entonces, bueno,
eso es, bueno, da mucho juego, ¿no? Da mucho juego. Y lo de la rebeldía dentro de la interpretación, hombre, también puede ser útil. Sí, lo que pasa es que, bueno, si eres un torracullons, que decimos en catalán, Toca cojones, si eres un explicándole a todos los tocacojones, si eres latinoamericanos. rebelde, sí, si eres un tocacojones actor, que hay algunos que son así, que toca pelotas, que lo cuestionan todo y que se ponen muy estupendos, pues esto también es agotador, no se trata de eso. Pero que el actor no tiene por qué ser un sumiso obediente siempre, tampoco. No tiene por qué ser una marioneta. Algunos han dicho, algunos directores decían que los actores no deberían pensar. Y cuanto más tontos, mejor, porque así se les puede moldear al capricho del director, ¿no? Y bueno, esto a veces ha ocurrido que sí que es cierto, pero no, yo prefiero los actores con cabeza y que se puedan adaptar, que sean flexibles, que sean versátiles y bueno, y yo qué sé, están trabajando al servicio de algo, ¿no? De algo, de un proyecto, de una obra, de lo que sea, pero el actor puede, por supuesto, cuestionar cosas al director y hablarlas y no tiene por qué ser un obediente a ciegas, no sé. Mejor así que como en cualquier otra profesión, siempre un poco, ¿no? Sí, Cuestionar un poquito y tensar la cuerda sí, así con ciertos equilibrios. Bueno, Francis, has exacto. hecho mil cosas, ¿no? A todo el mundo te conoce por Merlí, ¿no? Me imagino. Y ahí un poco la pregunta me imagino que te habrán hecho, y es que, ¿cómo llevas eso de que al final eclipse una trayectoria tan gigante y de cara hacia afuera, ¿no? ¿Te da un poco de rabia esto de que casi fagocite toda una carrera un papel determinado, o al revés, o lo disfrutas? Mira, intento que no me cabre esto, no tiene por qué. Yo lo puedo entender, la televisión es como es, la serie ha conseguido ese éxito brutal y la difusión de la televisión y más con las plataformas digitales, pues bueno, es tan potente que es lógico bueno, que me descubran ahora pues mucha gente que no sabía quién era y que de pronto con Merlí pues me conocen con mis 60 años, ¿no? Está claro, llevo 40 de profesión, llevo mucho teatro a cuestas y televisión y cine, he podido trabajar en todo, he tenido mucha suerte y he hecho bueno, trabajos de los que estoy muy satisfecho, especialmente en teatro, grandes personajes. Y sí, la realidad es que de pronto, pues bueno, ahora hay una generación de espectadores que los jóvenes por supuesto, pero que otros me han descubierto por las series, ¿no? Por Merlí, vamos. Y ya está, es una realidad, no tengo por qué, no me molesta, al contrario, si el personaje fuera, pero el personaje Sí, me lo he pasado muy bien, es un personaje fantástico con el que he disfrutado un montón y considero que ha sido un trabajo bonito, que me ha cambiado muchas cosas y acepto totalmente que me conozcan solo por Merlí, solo faltaría que me cabrease, no importa. Yo ya sé que tengo detrás muchos otros trabajos y la gente que me conoce de antes lo sabe, ¿no? Pero Y, bueno, y en esto, o sea, hay dos series, ¿no? Recientes que han tenido así como mucho furor, también en Latinoamérica, que es Merlí y sí, La Casa de la Papel. Y lo canción, curioso es sí, que las dos tienen un componente político, como para no público mayoritario, y a la vez se apodera, o mejor dicho, tiene un componente político que no sería respaldado abiertamente por una mayoría, o aparentemente. Y en cambio, luego tiene una cantidad de gente que se ha subido a este carro y que, no sé, canta Bella Ciao como si lo hubiera descubierto en La Casa de Papel. ¿Cómo ya. explica eso, esa aparente paradoja, no? Bueno, no sé, será porque el espectador necesitan ese tipo de producciones que les ayude a cuestionarse cosas y a revisitar y replantearse muchos temas, ¿no? Entonces a mí me gusta que los espectadores de pronto se apunten a estas series que les hacen darle al coco un poquito. Prefiero eso que no series más insulsas que solo estén destinadas no sé, en fin, con poca chicha y que traten al espectador como de esto, ¿cómo se llama? Antes sale en catalán, ¿sabes? Lo de las ovejas, joder, ¿cómo se llama el ramat en Ay, castellano? eso sí que no sé Rebaño, traducirlo. rebaño, Ah, rebaño. rebaño, como El rebaño, como rebaño. rebaño. Sí, un rebaño, como un rebaño de ovejas de espectadores. No, a mí me gustan el cine y la televisión y tal, me gusta
me gusta que sean cosas que artísticamente tengan calidad, pero que también tengan contenido, Sí, tengan es un equilibrio una... parecido un poco para mí Sí, como al fútbol, ¿no? Cuando decimos de que el fútbol puede ser opio del pueblo, pero a la vez también puede ser utilizado como un canal para movilizar incluso en otras pues situaciones, ¿no? claro, claro, y el fútbol también, el fútbol jugado como juega el Leo Messi es arte ya prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro, el fútbol puede tener otras cosas bonitas, no es solamente el opio del pueblo que decíamos, es un deporte de compañerismo y que además es atractivo de ver jugar cuando se juega bien. Entonces, bueno, la creación artística, la ficción, pues a mí me interesan las películas o las series que me hagan, que me emocionen, pero que me hagan reflexionar también, que me provoquen sensaciones diversas, que me hagan, que me remuevan en la silla, me incomoden incluso, porque igual me están poniendo un espejo delante de la realidad, ¿no? Sí. Entonces, para eso sirve. Para eso sirve también el teatro y el audiovisual. Claro que sí, no solo entretener, también hay que pinchar un poco al espectador que está dormido. Me parece que gusta, de hecho parece que gusta. He visto, Francesc, que hiciste un papel en Tierra y Libertad, en la mítica película, ¿es así? Sí, ¿Y sí, sí, de qué sí. hacías? Ya es por plena curiosidad, me ha llamado mucho la Era un atención. papel, es un personaje pequeño que salía en el último tercio de la película. Era una secuencia larga, muy importante en el desarrollo final de la película, en un enfrentamiento entre el ejército republicano dominado en aquello de español, dominado por el Partido Comunista, que se enfrenta a los guerrilleros de las brigadas internacionales y del PUM, que eran más radicales, más de izquierdas. Entonces hay un momento crítico donde estos guerrilleros de gente que vino del resto del mundo a luchar en el bando republicano en España, las brigadas, famosas brigadas Sí. internacionales, que era el grupo de personajes protagonistas, están desarmados, están con con pocos refuerzos, están hechos polvo, han hecho duras batallas y están esperando refuerzos y lo que vienen pues es un destacamento del ejército republicano que en teoría está está en el mismo bando, pero lo que viene es a pedirles que entreguen las armas porque la táctica era otra. Eso es lo que ocurrió realmente. O Sí. sea, el Partido Comunista Español, que dominaba el ejército republicano, pues era un partido leninista y estabiliza, perdón, y las brigadas internacionales y la gente del PUM, pues estos querían hacer la revolución. La revolución, aparte de ganar la guerra y ganar la guerra a Franco, querían hacer la revolución y las propiedades, colectivizar las propiedades, A etcétera, diferencia etcétera. del banco, ¿no? Del bando internacional de la derecha, que también lo hubo, y que ahí eran todos Eh, más monolíticos. claro, claro, claro. Entonces, bueno, el personaje mío era el comandante de este destacamento Ah, de soldados de la República que se enfrenta al oficial, al capitán que lleva ese grupo de los del PUM y de las brigadas internacionales y les ordena entregar las armas y tal. Y bueno, es una secuencia muy tensa y la recuerdo muy bien. Y además trabajar con Ken Loach y en esta historia pues fue una experiencia muy bonita, muy intensa y muy emocionante. me imaginaba eso de que debe ser ¿no? Un privilegio poder trabajar con ese tipo de directores que han marcado y siguen marcando época. He visto, Sí, Francesc, que has trabajado también con el director Pere Portabella. por ella. Portabella, sí. Y yo recuerdo de él que hacía como un debate radiofónico en una cadena española, para la gente que nos escucha fuera, más o menos hegemónico en La Ventana, en la cadena SER. Discutían, debatían con otros contertulios. Y un poco me quedaba pensando de, ¿se acabó esa España del diálogo o nunca la hubo? Y era un poco de mentira, ¿no? Se te pregunto por esta España actual en la que se vive, ¿cómo se ve desde allá, desde Cataluña? Qué pregunta. Qué pregunta. Esto es un tema para un programa entero, querido amigo. No, echo de menos un diálogo más sereno y un diálogo más en profundidad. Ahora es todo discursos, ahora todos son proclamas, hay mucha visceralidad, no se deja hablar, posiciones radicalizadas, tertulias donde todos hablan a la vez. Hay mucha pasión y mucho monolitismo en las posiciones políticas. Yo recuerdo otros años, y Portabella, por ejemplo, es un ejemplo en este sentido de dialéctica pura y de tolerancia y de escuchar y de argumentar, y es lo que a mí me gustaría repescar eso, recuperar eso que en los años 80
Recuerdo el programa de La Clave, un programa de televisión en Ujú. España muy, muy interesante, de que se pasaba una película buena, de estas de calidad, y después de la película había tertulia que dirigía José Luis Balbín y bueno, no sé, echo de menos esas cosas ahora en la programación de la televisión en España. Ahora España está en un momento, y no ahora, desde hace un tiempo, pero en la actualidad está complicado y el tema catalán pues es un tema de mucho fondo que viene de hace mucho tiempo y que ha adquirido unos tintes ya muy problemáticos y todavía va para largo. No Va para largo. sabemos. Bueno, justamente, bueno, en España, yo creo que este periodo, he pasado un periodo corto en España, vivo habitualmente en la Argentina, y hay dos temas que pareciera que son los únicos, es Cataluña y Venezuela. Ya de Venezuela, ya he hablado con todos los entrevistados, otros expresidentes que hemos tenido aquí en el programa. Voy a hablar del tema catalán, me imagino que estás cansadísimo también, pero ¿cómo le explicamos a un latinoamericano qué carajo está pasando con Cataluña? Es decir, ¿por qué se odia tanto a Piqué? ¿O por qué en España, no sé, se habla mil veces más de Cataluña que de Extremadura, Galicia, Canarias o mi misma tierra que es Andalucía? Bueno, pues es complicado resumir eso, sintetizarlo para alguien que no conozca el problema, pero Cataluña, igual que Euskadi, que son las dos comunidades autónomas históricas, se les llama así históricas porque realmente tienen un origen nacional muy antiguo. El problema de Cataluña, ya centrándonos en Cataluña, viene de lejos. Siempre ha habido una convivencia difícil con España. Claro, durante la etapa, bueno, si es que nos remontamos en la historia, pues bueno, viene a la corona de Aragón esto ya. Y bueno, Cataluña tuvo el primer parlamento, es más antiguo que el español. La democracia en Cataluña se asentó mucho antes que en España, pero eso la gente no lo sabe o no quiere saberlo. El problema de Cataluña es complejo porque aquí hay muchas cosas a decir y realmente ahora sintetizarlo se me hace difícil. Digamos que hay un problema de convivencia porque Cataluña es en estos momentos comunidad autónoma, pero es una nación no reconocida como Estado, pero es una nación como lo es Euskadi, con no solamente una cultura propia, es una lengua propia y una historia propia, sino con un sentimiento nacional muy claro, con unas instituciones con una idiosincrasia y unas instituciones políticas que ya están muy establecidas y hay una manera de ser realmente distinta entre catalanes y españoles, ¿no? O vascos y españoles. Entonces hay una serie de agravios aquí que se han ido amontonando con el tiempo, pero en cambio Cataluña ha negociado siempre con España, los partidos catalanes de centro derecha que gobernaron Sí, convergencia durante Cataluña mucho con tiempo, ¿no? Convergencia, pues sí, durante mucho tiempo pues fueron partidos bisagra que favorecieron la gobernabilidad en el Estado español. O sea, Cataluña también tiene tradición de ser un país que pacta, que negocia, que dialoga, ¿no? Pero ocurre que, bueno, las cosas se han hecho muy mal en este país, en España, desde el gobierno central de Madrid se ha querido cercenar la autonomía catalana que tenía, el estatuto de autonomía que había antes, aprobado por los dos parlamentos, el catalán y el español, pues el Tribunal Constitucional Se se lo lo tumbó, cepilló. no sé. Estamos en esta nueva Claro, fase de la judicialización de la política. palabras de Alfonso Guerra, se lo cepilló. Ha habido un maltrato o un desprecio hacia Cataluña y eso aquí ha sentado muy mal y eso desde hace años ha ido favoreciendo la creación de más independientes. Ha ido favoreciendo que cuando los independentistas hace años eran un 14%, ahora son un 47, 48, 49, no sé. Entonces, bueno, este sentimiento de la independencia ha ido ganando adeptos a medida que han pasado desde el 2010 por aquí y porque hay un sentimiento realmente de que, bueno, los gobiernos de España, tanto el PP como el PSOE, pues no han sido sensibles, no han sido abiertos, no han tenido mentalidad abierta de que España es una nación de naciones, no han querido abordar ese problema, nunca se ha querido desde Madrid abordar ese problema seriamente y admitir que eso es una nación de naciones, eso espanta mucho, la unidad, la sacrosanta unidad de España parece que está por encima de todo, parece que está por encima de todo, bueno, la famosa unidad de España que parece que no haya nada fuera de eso. Y bueno, desde Cataluña y se vive de otra forma, está claro, y se vive de otra forma. Sí, yo ¿Qué pasa? Claro, las recuerdo cosas.
Yo recuerdo, Francesc, te decía que cuando vivía en Barcelona, en Cataluña, bueno, muchos amigos no eran muy pro-independentista, más allá de una relación muy fuerte con Cataluña, por ser de allá. Sin embargo, en esta última etapa, todos se viraron, yo no sé si llamarle independentista, pero una reacción tan adversa a España que casi por defecto, ¿no? Por reducción al absurdo, se posicionaron precisamente en un nacionalismo catalán todavía más excluyente que lo que había anteriormente, ¿no? Ya, ha sido una reacción visceral ante una manera de funcionar del Partido Popular en España que ha sido demencial, que ha sido desastroso para España. O sea, la derecha del Partido Popular es una derecha retrógrada, casposa, autoritaria, prepotente, o sea, lo han tenido todo. Aznar primero y luego Rajoy, o sea, lo del PP ha sido. Entonces, claro, esta manera de gobernar el país ha creado, pues claro, lo que estás diciendo tú, ha creado todavía más nacionalismo catalán enfrentado a un centralismo acérrimo y a una manera arcaica e imperialista todavía de entender este país. Y el PP ha sido un representante de esta manera de ver España, ¿no? No ha Y, evolucionado, es una derecha que no ha sido moderna. No, lo siento, la derecha de España no se puede comparar a las derechas de otros países. Bueno, ahora está jodido porque la extrema derecha está aumentando en justamente toda Europa y te todo el iba. mundo y ahora es un momento muy, muy delicado, pero las derechas, centro derechas más decentes, Francia y otros países, Alemania, eran liberales, coño, pero es que la derecha española era casposa, era la herencia de Franco, o sea, entonces ante esto Cataluña, joder, tenía su propia dinámica y su propia evolución, y entonces ha habido aquí un decalaje absoluto y hasta ahí ha habido enfrentamiento, y entonces el enfrentamiento se ha ido sumando y ha ido acelerándose a medida que las posiciones desde el gobierno central de Madrid eran todavía más, cerradas. Un problema también de mentalidad cerrada, lo que decía antes, que es que no, la derecha no ha sido nunca abierta aquí en España, no ha sido una derecha liberal, tolerante y de mentalidad de Estado y de futuro, no. Hace Y mucho tiempo que en este sentido, Francesc, que planteas, de hecho lo hemos contado para América Latina mucho, la emergencia de la ultraderechísima de Vox. ¿Cómo analizas? ¿Te da más miedo esa emergencia como tal o lo que provoca ese Vox en el Partido Popular y Ciudadanos? O todo a la da vez? miedo todo, a ver, es que son los mismos, es que no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia, ¿no? Da miedo esa triple derechona, ese triplete PP, Ciudadanos y ahora Vox, que gobiernan estos tres en Andalucía. Si esto se reproduce a nivel español, a nivel de todo el país, si esto llega a ocurrir, pues es una muy mala noticia. Muy mala noticia, que dan ganas como ya de largarse de aquí. No, de largarse de España. Yo, si tiene que gobernar esa derecha tripartita, me cago en todo. Entonces, bueno, Vox da miedo, claro, da miedo a la extrema derecha de no solo Vox en España, sino las que están gobernando o están teniendo el Le Pen en España, en Francia, y los que están ahora gobernando en Hungría y el de Italia, y bueno, toda esta extrema derecha que con Trump a la cabeza en Estados Unidos, pues está acampando cada vez, está cogiendo más auge en el mundo, ¿no? Eso Se es lo pregunté, realmente Francesc, a. preocupante. Eso es lo que preocupa realmente, la deriva de extrema derecha, que significa xenofobia, racismo, intolerancia, miedo a lo distinto, miedo al, al diferente, miedo a los refugiados. Todo esto sí que es muy preocupante. Se lo pregunté, de hecho, a Zapatero y a Pablo Iglesias en entrevistas distintas aquí en La Pizarra, y era, ¿el odio se ha convertido como en el centro de gravedad de la nueva política? Y eso un poco en relación a lo que venías hablando, ¿lo crees así? Sí, lo creo. Comparto bastante esta opinión, desgraciadamente, porque me pone de mal humor darme cuenta de que es así, pero tengo que reconocer que se está convirtiendo en realidad esto, de que el odio que no es otra manifestación que del miedo. El odio es porque hay miedo detrás. El odio está porque se teme algo. Se teme al distinto, como decía antes, al de otra raza, al de otra cultura, al de otra ideología, al refugiado, que hay miedo, y el miedo lleva al odio. Entonces, estas posturas
picantes y tan extremas y tan radicales responden a una inseguridad y a un miedo. El miedo es malo para todo, siempre lo ha sido. ¿Cuánto Y tiene, bueno, cuánto tiene que ver, Francesc, esto que estamos hablando con lo que tú en tu papel de profe de Merlí planteas sobre esta decadencia en la educación para los jóvenes? ¿Cuánta correlación hay entre lo uno y lo otro en la actualidad? bueno, hombre, los sistemas educativos de los diferentes países, bueno, no quiero meterlos todos en un saco, pero está claro que, porque no tiene nada que ver la Europa, el norte de Europa, los países más adelantados y más civilizados y más flexibles en la educación, ¿no? Pero es verdad que tiene que ver porque los sistemas educativos no dejan de ser instrumentos al servicio de, ¿no? O sea, está claro, pues si aquí hay unas estructuras políticas que tienen que se están imponiendo en Europa y en España en concreto, pues los sistemas educativos de alguna forma son reflejo de eso también. Hay algunas excepciones, hay intentos dentro del mundo de la enseñanza. Es evidente que hay gente con ganas de cambiar y de hecho han cambiado cosas. No digo que sea igual la enseñanza ahora que en los años 60, claro. Pero hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer porque la formación de los jóvenes y la educación intelectual y humanista y es importantísimo. Tiene que ver, por eso la serie Merlí también ha sido muy revulsivo para eso, ¿no? Para ser crítico ante los ante los sistemas educativos tradicionales, arcaicos o reaccionarios, ¿no? Yo creo que es muy determinante lo que se les mete en la cabeza a los chavales, a los jóvenes, porque son el futuro. Por tanto, la educación pública, por ejemplo, uno de los temas que en Argentina y en otros países se Sí. está planteando mucho el poder, la necesidad absoluta de la educación, de potenciar la educación pública ante la privada, ¿no? Es un bien, es un derecho humano la educación. Déjame Y es un bien, que me es un vaya lujo, ¿no? para un poco justamente para Latinoamérica. No sé si sigues mucho la política latinoamericana. Bueno, tampoco todo lo que puedo, sé cosas por encima, claro, estoy informado, intento estar informado, sí. O sea, bueno, te decía que estando acá y aunque esté afuera, uno solo ve titulares de Venezuela y no sé si te llega que en esa Argentina de Macri, pues no sé, hay 3,4 millones de argentinos que tienen dificultad seria en seguridad alimentaria Sí. severa, que Colombia es el país que, lo dije hace poco, la propia Comisión Europea dice que es el que tiene el mayor riesgo de padecer una crisis humanitaria. O sea, ¿cómo se vive eso que no llega nada de un conjunto de países con grandísimos problemas y solo y únicamente ocurre lo que ocurre en Venezuela en este caso o cuando le pasa algo a Evo Morales o a Rafael Correa o al progresismo latinoamericano? Pero bueno, aquí se han tocado muchas cosas, ¿no? Evidentemente que nos llega información, llega lo que llega, porque esta es otra cuestión, el tema de la información y de la manipulación de la información. Pero bueno, somos, por supuesto, estamos muy al tanto de lo que ocurre en Venezuela, pero no solo en Venezuela, ¿no? Realmente Latinoamérica ha tenido un problema que es los gobiernos que ha tenido y a veces las dictaduras militares, o sea, es que es una jodienda y la intervención de Estados Unidos por la puerta de atrás y bueno, es jodido como ver como unos países tan ricos en muchísimas cosas han estado tan mal administrados y tan mal gobernados y tan manipulados, ¿no? Entonces, bueno, eh, es indignante ver lo que ocurre, ¿no? Lo que ha ocurrido y lo que todavía ocurre en Venezuela, pues bueno, está en un momento muy crítico, ¿no? Y por supuesto, lo ideal sería un pacto y como siempre, como en todo, ¿no? Diálogo, que hubiera tolerancia, que hubiera pacto, que hubiera negociaciones, elecciones libres y que el pueblo se pudiera manifestar con su voto y con libertad de expresión, pero desgraciadamente esto no está ocurriendo. Pero por un lado hay unas posiciones radicalizadas en el bolivarismo de Maduro y por otro lado ese candidato de Trump, ¿no? Ese candidato del capitalismo también. Claro, es que hay que decir las cosas, o sea, seguramente y conviene un cambio en Venezuela, pero bueno, ¿hacia dónde? Y está por ver ese... Al menos que lo decidan los venezolanos, ¿no? ¿Cómo? Que al menos lo decidan los venezolanos. Sí, exacto, que al menos lo decían los eleccionados, pero que lo decían con suficiente conocimiento de causa. El problema es
que tengan la necesaria información y que tengan el conocimiento, porque esto se juega también con la ignorancia, ¿no? Los poderes fácticos juegan con la ignorancia del pueblo Y la, y la falta de información. Entonces aquí es un problema muy muy serio, muy endémico, y es un círculo vicioso difícil de solucionar. en respecto a la llegada de Bolsonaro a Brasil, ¿también crees que puede tener un efecto en el sentido esto del odio de lo que hablábamos antes importante Sí, en la región? claro, otro problema ha sido la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil. Imagínate con todo el tema de los territorios, de las tierras, de las propiedades de las tierras y todo esto, y con otros muchos más problemas, pero por ejemplo ¿no? O sea, es una mala noticia que un país tan inmenso y como Brasil y tan poderoso pues esté en manos de la extrema derecha. Es otro factor de odios, claro, es otro factor de riesgo para la región y para los propios brasileños, por supuesto, ¿no? Menos mal que el Barça ahí le quitó el título de no sé, embajador de no sé qué a Ronaldinho por haberlo de hecho apoyado a Bolsonaro. Ah, no me he enterado. Sí, 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 hace unas pocas semanas creo que al final por su posición tan a favor de Bolsonaro le quitó ese título que me imagino que da a muchos jugadores como embajador bueno, tuvo un gesto interesante al menos de no querer posicionarse a favor de Bolsonaro, ese jugador tan maravilloso en la cancha y bueno, yo al menos más discrepando afuera de ella. Queremos ir ya terminando, Francesc, con un poco jugando al tiki-taka, como tú decías al principio, pregunta corta y respondiendo a la primera. ¿Qué país latinoamericano en el que te gustaría experimentar así, de vivir un tiempito? Uy, me haces una pregunta complicada Sí, y hay varios países con los que me encantaría poder estar un tiempo, sí, no sé, Argentina, por supuesto, y Chile y pues, sí, bueno, a ver, me siento atraído por varios de los países, la verdad es que me cuesta decir te uno, cuesta elegir. me cuesta elegir, sí, sí. ¿Y algún liderazgo latinoamericano de los últimos tiempos que te haya generado admiración? Raúl Alfonsín, Ujú. ya hace unos años, pero creo que era un hombre, y Allende, por supuesto, claro, la gente que ha intentado, los políticos que han intentado ser honestos y ser flexibles, demócratas, y que amaban la libertad, y bueno, en general, por decir dos ejemplos hay más, pero esos son los primeros que me han venido a la cabeza. Allende y Raúl Alfonsín de Argentina. Actor o actriz latinoamericana, sé que hay Bueno, y miles. perdona, y Mujica Y también. el Pepe Mujica, ¿no? Que creo que lo vamos a entrevistar Por dentro de supuesto, poquito. me olvidaba que uno es muy importante, y por supuesto Pepe Mujica. Te preguntaba por actor o actriz latinoamericana, a pesar de los miles que hay, pero nombres que sí te vengan a la cabeza. Bueno, ahora mismo hay tantos también, hay muchos, pero bueno, como recientemente hemos coincidido y nos hemos hecho amigos, pues Leo Baralla es un excelente actor y excelente compañero y amigo. Un clásico. ¿Cruyff o Guardiola? ¿Te decantas por alguien como entrenador o es imposible? Ah, Guardiola. Uy, qué pregunta más Pues difícil. Estoy, difícil estoy, elección, ¿eh? estoy pensando ahora que qué pregunta más difícil si yo tuviera que Difícil responderla. elección para un culé, la verdad que es muy difícil. Una combinación de los dos sería lo ideal. ¿Comida catalana preferida? Aunque tengo que reconocer que Guardiola chupó, o sea, mamó mucho de Cruyff y Eso por es cierto. supuesto que fue su maestro. ¿Cómo has dicho? ¿Comida catalana preferida? Comida catalana preferida, hay un montón de platos que me encanta. La escudella catalana me gusta Y que a ver qué. Bueno, yo sí sé que lo que es, pero tengo un poco de ventaja. Dile a los argentinos latinoamericanos que es la escudella. Bueno, es un caldo, es una sopa así con pasta y con carne y con verduras, es un caldo de esto, del puchero, ¿no? Sí, un estilo locro que dicen los argentinos, pero sin tanto condimento de chorizo y todas esas cosas. Más suavito, ¿no? No, un poquito menos, sí. Bueno, la escudella se puede poner lo que tú quieras también, ¿no? Como el cocido madrileño, ¿no? Pero Exacto. bueno, sí, la escudella catalana no es tan fuerte, no tiene tanto chorizo, ni tanto cerdo y tal, tiene carne y verduras y tal, y la pasta, y bueno, es un plato muy típico de aquí. Y Como los canelones, comen hay muchos a mí platos los calzots, mi debilidad fue los calzots. calzón también son muy espectaculares. Sí, sí. Y ya con una palabra, si te digo Rajoy, Non comment, dirás que me da hablar de Messi, este individuo.
Messi, Dios, Messi es un artista, es Dios, bueno, Dios entre comillas, porque yo no Sí, soy sí. creyente, no, no, Messi es algo fuera de serie, es un jugador que a mí lo que una de las cosas que evidentemente que es un crack jugando al fútbol y es un artista, un creador y es brutal lo que hace en la cancha, ¿no? Pero es que hay un punto de Messi que me gusta mucho, que es un jugador un compañero, que es muy buen compañero, que disfruta en el campo, que juega también para con los, con los, con los compañeros, ¿no? Y esto es muy solidario, esto aún me enamora más de él, ¿no? Es un chaval excelente y es un dios jugando. Puigdemont. Puigdemont, bueno, Puigdemont tiene, hostia, pros y contras Vale. diría. Pic- Puigdemont tenía una opinión de él hace un tiempo, ahora la he matizado. Gerard Piqué. Bueno, Gerard Piqué también es un símbolo dentro del club, es un gran defensa, uno de los mejores que ha tenido el Barça y también carismático bueno, un triunfador de estos guaperas. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, hostia, esto es un test, esto me estás haciendo un test Sí, ahí, tío. bueno, es un tiki-taka así ya de cierre ya. Un tiki-taka. Pablo Iglesias, bueno, un pico de oro, un pico de oro, ya sabéis qué es un Yo pico de sí sé lo oro. que es. Le digo a todos los argentinos que sería la persona que habla perfectamente bien. Nosotros tenemos un juego que hacemos en el espejo, que es palabras que a veces no se entienden en un lugar. El pico de oro ya veremos cómo se dice en otros lugares de América Latina. Alguien que habla muy bien, ¿no? Sí, que es muy fluido al hablar, que tiene un vocabulario rico, que bueno, que se hace entender muy bien. Es como me acuerdo cuando hablaba el entrenador este argentino de fútbol, ay, Valdano. su nombre, Valdano, por ejemplo, sí. Bueno, gente que no, aparte de Pico de Oro, no dudo de su honestidad ni de sus buenas intenciones. Yo pienso que lo que representa, y es alguien a tener en cuenta. Pero bueno, digamos que tiene que también arreglar su casa, en el sentido de su partido, En poner el- un poquito de coherencia, pero es importante lo que significa Pablo Iglesias y en general lo que ha significado Podemos y lo que significa. Espero que se arreglen un poco también. y Nietzsche. Nietzsche, Sí. Friedrich Nietzsche, hombre, este fue realmente uno de los grandes, de los que revolucionó el pensamiento y las estructuras éticas y morales de la época. Bueno, una gran influencia como Freud por ejemplo, a la altura de Freud, por ejemplo, por decir un nombre, ¿no? En el tema del subconsciente y del ser humano, ¿no? De los avances médicos. Nietzsche fue el que levantó patas arriba la moral y muchas cosas y bueno, a tener mucho en cuenta, un faro de alguna forma, con sus defectos también, ¿eh? Pero un faro a tener en cuenta. Los defectos como todas y todos. Y aquí ya paro la pelota, me quedo en el medio de la cancha, como dicen los argentinos, y darte las gracias, muchas gracias, Francesc, Nada, por estar aquí con nosotros en la pizarra. Ha sido un gusto. nada, igualmente un placer hablar contigo. Un Saludos. fuerte abrazo, una abrazada. Gracias, Chao, igualmente. chao. Un abrazo. Chao.